El día 6 de enero, el compa Javier Hernández Alpizar, a quien muchos de ustedes conocen, a los que no, pues bueno, les comentamos que es un compañero que ha compartido con nosotros pues textos, hemos compartido con él también algunos programas, algunas pues entrevistas. Es alguien que se identifica plenamente con el Congreso Nacional Indígena y pues escribe cosas muy netas, ¿no? Entonces el día 6 les trajo de regalo de Reyes, nomás que les llegó retrasadito por culpa mía, esta columna que escribió. Su columna de hecho se llama Babel y ahora le puso por título Verdad, Acción y Democracia Real. Quiero mostrarles algo antes porque él menciona, seguramente ya oyeron hablar de este movimiento, ¿no? El movimiento Rebelión contra la Extinción. A mí me parece que pues es de las cosas que se tienen que empezar a hablar y seguramente a lo mejor cambia de nombre, a lo mejor las formas se hacen diferentes, pero hoy por hoy de manera pacífica están alertando algo que vamos a empezar a vivir ya y que a lo mejor los alcances más graves no los vamos a ver nosotros, pero nuestros hijos sí. Escuché a una persona que decía hace unos días en la televisión que, a ver, nadie está poniéndole ojo a la agenda climática, ¿eh? En serio, nadie. Y decía, hay que ponerle ojo porque yo tengo hijos. Entonces, tengo que pensar cómo va a vivir mi hijo en 20 años. ¿Cómo va a sobrevivir si es que llega a los 30 más la edad que tiene? Es decir, una persona que hoy tiene, un niño que hoy tiene 8 años, en 30 años, cuando tenga 30 o cuando deba cumplir 38, es muy probable que ni siquiera llegue a esa edad. Porque va a ser tal el caos por la extinción masiva, la sexta extinción masiva de especies, que de verdad conseguir cuando menos agua o alimentos va a ser algo así como heroico. Así de grave es y parece que no le importa a nadie. Y seguimos nosotros echándole, ¿no? Construir refinerías, al fin y al cabo, qué chingados. Bueno, dejando esto claro, es un movimiento que pues, es interesante. Algunos dirán que no sirve de nada. Pues bueno, creo que sirve de menos el estar sin hacer algo, ¿no? Cuando menos alzar la voz creo que es importante. Pero bueno, dice, se los mencioné porque Javier Hernández comparte aquí un pedacito de lo que él leyó, los 3 principios de esta organización. Los 3 principios, grábense el logo, ¿no? Que es como, pues así como, ¿qué será? Como un reloj de arena, algo así, ¿no? Más o menos. Rebelión contra la extinción. Bueno, y ahora sí. Los 3 principios de la organización Rebelión contra la Extinción, si hay que rebelarnos contra esta sexta extinción, a eso se refiere, son verdad, acción y democracia real. Qué difícil. Consideran que sin esos principios no se puede enfrentar el problema urgente y extremo que hoy enfrenta la especie humana, su supervivencia en el planeta, amenazada por el desastre ambiental originado por el capitalismo y eufemísticamente llamado cambio climático, y la sexta extinción masiva de especies. 1 millón de especies animales y vegetales se extinguirán en los próximos 30 años, según estimaciones de la ONU. Son 3 principios diametralmente opuestos a los de la situación política actual en México, con un gobierno neoliberal y neopopulista que impulsa el desarrollo capitalista, extractivista, petrolero y minero, así como los proyectos de inversión capitalistas en el sureste mexicano, originados por el capital estadounidense porque conviene a sus intereses geoestratégicos, los de Washington, y presentados ya con diferentes nombres como Plan Puebla-Panamá, Proyecto Mesoamericano, Zonas Económicas Especiales, pero rebautizados con nombres nacionalistas como Tren Maya o Proyecto Sembrando Vida. Los últimos 2, estos del Tren Maya y Sembrando Vida, pues no son otra cosa más que Sembrando Vida es parte del proyecto de las zonas económicas especiales. Así de claro, ¿no? Y por ejemplo, el tren,
corredor transísmico que quieren hacer y atravesar ahí una vía del tren, pues eso es parte del proyecto del Plan Puebla-Panamá de toda la vida. Pero ellos dicen que, ay, no es cierto, es que es López Obrador, salieron de su cabecita, él tan listo. No es cierto, no finjan. El régimen obradorista no puede respetar el principio de permanecer fiel a la verdad. No puede. Les doy una muestra de que no puede. Se miente cuando se engaña, ¿no? Es mentir. Y allá, por ejemplo, en Huesca, eso fue a mentir. ¿O no? Principio gandiano, antes de ser el primero de la organización esta de rebelión contra la extinción. El de AMLO es un gobierno que usa su popularidad para promover los intereses oligárquicos de empresarios como Alfonso Romo, principal beneficiario de la privatización en marcha de facto de la Selva Lacandona. Carlos Slim, uno de los que serán privilegiados en los negocios vinculados al Tren Maya. Emilio Azcárraga y Salinas Pliego, ya beneficiados con tarjetas de apoyo económico popular que se canjean en Banco Azteca o con compras en Electra. Sin embargo, ese gobierno no se presenta como lo que es, un operador de los proyectos que el PRIAN no pudo ya empujar por su impopularidad. Se presenta como un gobierno que privilegia a los pobres, aunque para los pobres tiene apenas migajas, mientras que para los capitales transnacionales y nacionales, entre comillas, tiene las más jugosas tajadas. El sureste en canal, sin ir más lejos. Contrariamente a su lema moral y moralista de no mentir, no robar, no traicionar, el régimen obradorista miente al presentarse como lo que no es. Impulsa un proyecto de despojo, de acumulación por desposesión, que en una sola palabra puede llamarse robo, y traiciona a cada paso su palabra al militarizar el país, contrariamente a lo prometido en su campaña electoral y al continuar con proyectos que dijo que cancelaría, como el proyecto integral Morelos. La verdad no es un principio obradorista. Su principio operativo es repetir una mentira 1000 veces para hacerla pasar como verdad. El principio de acción, en el sentido de movilización de la sociedad del pueblo, es también el opuesto a lo que representa el proyecto obradorista de desmovilización popular, así como el gobierno de, yo le digo Claudia Rebsamen, pero pues bueno, ellos le dicen así, Sheinbaum. Dice a los solicitantes de vivienda y a los militantes del movimiento urbano popular que ya no necesitan organizaciones porque ya no gobiernan los malos y que hoy que gobiernan los buenos serán atendidos de manera individual. Así, el proyecto de gobierno obradorista se propone desmantelar, desarticular y destruir toda organización independiente, autónoma, libre y no subordinada al nuevo partido de Estado, Morena, y a su líder. Además, utiliza los recursos del Estado repartidos en efectivo como becas y apoyos a ancianos, jóvenes, campesinos, con programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, para desmovilizar a los mexicanos y ponerlos en una actitud pasiva de esperar que las cosas las haga el gobierno o, en el peor de los casos, si se mueven, que lo hagan en contra de toda opción o resistencia a los planes y proyectos obradoristas, opción o oposición, o resistencia a los planes obradoristas y proyectos obradoristas de neocapitalismo extractivista. Un gobierno desmovilizador. El sueño de todo capitalismo cumplido a cambio no de un Estado benefactor, sino de un gobierno asistencialista y corporativo. El tercer principio de extinción, de rebelión contra la extinción, el de democracia participativa y asamblearia, es el más visiblemente lastimado en el actual periodo neopopulista mexicano. La manipulación y falsificación de la participación, la fabricación del consenso en el sentido chomskiano, la usurpación de la voz de las comunidades, la burla de sus principios culturales, compuestas en escena fársicas como la entrega del bastón de mando.
ante organizaciones indígenas charras al estilo priista y el pedir permiso a la madre tierra para iniciar los proyectos de despojo, pero sobre todo las consultas manipuladas y hechas al vapor para legitimar decisiones ya anunciadas, les guste o no les guste, ¿se acuerdan que así dijo? E incluso echadas a andar. Son todos ellos procesos de desnaturalización de la democracia, su conversión en lo opuesto, un cesarismo plebiscitario que usa la popularidad del líder carismático para disfrazar de democracia su autocracia y detrás de ella la dictadura capitalista. Principios de ética políticamente elementales como los tres mencionados de rebelión contra la extinción, verdad, acción y democracia de verdad son completamente subversivos y rebeldes frente a un gobierno conservador del status quo capitalista y gatopardista que no cambia las políticas de fondo, sino la narrativa y los nombres de las cosas. Militarización renombrada como Juntos por la Paz, por dar un ejemplo, ¿no? Un gobierno paternalista y patriarcal que además promueve discursos de odio y linchamiento mediático a toda voz crítica, por lo que sus seguidores en redes digitales, llaman chayotero, prianista, fifí, bot y conservador a todo aquel que disienta o se atreva a dudar o a criticar las políticas del gobierno en turno. Aquí a Javier se le pasó, a mí me dicen más feo, pero bueno, me dicen todo esto. But creo que no me han dicho nunca bot, creo que no. But no, digo bot, no, nunca me han dicho bot. Conservador muchas veces, prianista, fifi, chayotero, pero bueno, yo me sé otras. Irónicamente, mientras Obrador acusa de conservadores a sus críticos, está rodeado de derechistas, como Alfonso Romo, simpatizante y activo defensor de Marcial Maciel, el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, Pinochet y Álvaro Uribe. Carlos Slim, quien también ha sido defensor de Maciel, ha sido beneficiario de Salinas de Gortari, un periódico, Regeneración de Morena, por allá de 2006, decía que probablemente Slim era uno de los prestanombres de Salinas de Gortari y de otros beneficiarios del salinismo y eternos beneficiarios del capitalismo mexicano como Salinas Pliego y Emilio Azcárraga o los Chedraui. Un análisis detenido de información, hechos verificables, hace inverosímil la narrativa que pretende hacer pasar por izquierda y progresismo al gobierno procapitalista y desmovilizador de Obrador. Pero la hegemonía de la ideología capitalista, el desarrollismo depredador del ambiente y el neopopulismo en boga prefieren acusar con ridículas y falsas teorías de la conspiración a todos los críticos del obradorismo. Tras la trivialidad de Obrador al decir, si no soy Salinas, se esconde que es continuador de los proyectos salinistas y prianistas. En medio de esta verbena de desinformados e ignorantes, voces pequeñas y decididas como las de los actuales zapatistas del EZLN suenan como una voz sobria en medio de un boncinglerío de ebrios y ebrias. Reconozco que esta palabra nunca la había escuchado. Boncinglerío. Hay que buscar el significado. Boncinglerío. Hace rato dije, déjenme buscar. Boncinglerío. Ruido o confusión producido por muchas voces. Órale. Todos los días se aprende algo. Bueno, compas, pues ahí está. Me gustó la columna, tiene razón. Yo sí creo que independientemente de lo que dice Javier y de los compas que ya está por demás explicarle, los pejes no van a aceptarlo nunca y ¿saben cuándo lo van a aceptar? Cuando empiecen a darse más topes en la pared contra todo lo que está pasando. Independientemente de eso, creo que esto lo vamos a empezar a ver más frecuentemente. No se viene nada fácil la situación. Es una tristeza lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Australia.
Es de verdad triste. Y hoy acabo de leer una nota hace un rato en Veracruz, me parece que en Perote, si mal no leí, en Veracruz hay un incendio que lleva ya no sé cuántas decenas de hectáreas consumidas a esta hora. Entonces, esto va a ocurrir tarde o temprano, en nada ayuda, en nada, lo que se está haciendo en el sureste de nuestro país, en nada. Todo va encaminado a lo mismo, a esto que si no lo revertimos en 10 años, no va a haber forma de poder pararlo. Pues bueno, yo ahí les dejo el video, buena la columna, y por ahí sigan a Javier en sus redes, en Twitter igual lo encuentran con su nombre, Javier Hernández Alpizar, y también en Facebook, así está con su nombre, por si lo quieren buscar. Saludos a todos.